los que tienen también redes sociales y demás, tienes la responsabilidad porque influyes en lo común, en la forma, en la percepción de muchísimas personas, pero no se hacen responsables de eso. Actúan, dicen y tienen un impacto y después vuelven a generar y demás sin hacerse responsable de lo que eso pueda llegar a pasar. Ya no son nada más las corporaciones las que crean profetas, sino nosotros mismos, a través de nuestros dispositivos, podemos convertirnos en esos profetas iracundos. Pero si no lo pensara y alguien le dijo, le recomienda que tiene que decir cosas polémicas, y entonces dice algo polémico, ¿no? Es todavía peor, porque entonces estaría poniendo por encima de su propia ética y de sus propias ideas la necesidad de pertenecer y de mantenerse parte de eso sin preocuparse lo que genera. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Elia Leonardo. En esta ocasión vamos a hablar de una película que cumple 50 años en este 2026 y me refiero a Network, dirigida por el gran Sidney Lumet, que cumple los 50 años específicamente en noviembre. Sin embargo, nosotros nos anticipamos porque hay pretexto para poder empatar lo que nos muestra y lo que nos cuenta la película con relación a lo que es ya la resaca de la Copa del Mundo, un evento que en su interior y alrededor nos permitió observar, escuchar y detectar que lo que nos anticipaba la película hace medio siglo, lo estamos viendo perfectamente claro el día de hoy. Y para dialogar sobre ello, tengo como invitado al director de la revista Presente, al politólogo Hugo García Marín, quien ya anduvo por acá para hablar de Belfast, pero vamos a repetir porque también Hugo anduvo muy al pendiente, estuvo muy atento a todo lo que pasaba en materia de comunicación durante este evento mundialista. Hugo, bienvenido seas. Muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí contigo y con todo este espacio y con la audiencia, ahora que vamos a hablar de audiencias también. Sí, y es que este episodio surge porque en primera instancia Hugo me propuso hablar de Troya, la película con relación al contexto del estreno de la Odisea. Pero pues como los dos estábamos, les digo, muy atentos a lo que ocurría en materia de comunicación con la justa mundialista, lo cual también se podía o se puede manifestar y evidenciar en las redes sociales, en nuestras respectivas cuentas, le dije a Hugo, oye Hugo, es que entre los comentarios que tú haces, los comentarios que yo hago, podríamos hablar de network, porque justo lo que estás apuntando es lo que plantea la película, y lo estás apuntando en 2026. Y dijo Hugo, órale, va, le entro. Entonces por ahí vamos a empezar, Hugo, porque, a ver, tú ya habías visto la película, no la habías visto, y ahora en esta nueva revisión, ¿con qué te encontraste y cómo fue el shock de decir, o sea, estoy viendo algo de 1976 que es un reflejo de lo que estamos viviendo actualmente? Fíjate, no tenía el gusto de verla, de haberla visto antes, y me sumergí en ella a partir de tu invitación. Y caí en cuenta además que es una época que a mí me gusta bastante, o sea, es una época en donde hubo distintos productos durante ese tiempo de diferente elemento. Aquí estamos hablando de cine, pero por ejemplo, 2 años atrás también estuvo el disco de Bowie, que está dedicado específicamente a 1984, la novela. También 2 años después va a salir The Wall de Pink Pink Floyd, Floyd. que también tiene esa crítica, digamos, respecto al público, ¿no? Entonces, ese es un momento en el que está discutiendo eso, es un espíritu, digamos, de la época. Y me pareció especialmente interesante verla a los ojos de hoy día, porque la película lo que nos plasma, y para hacerle un brevísimo resumen para las personas a las que no la han visto y que llegarán a lo mejor por el programa a ella, trata de un conductor de televisión que ha cumplido un ciclo, que le notifican que va a dejar de ser quien es y estalla frente a las cámaras respecto a que ya no va a poder conducir su programa. Y esto es lo que le da vigencia a la empresa. Las empresas televisivas dicen, esto me gusta, ya no se trata de dar noticias, que él daba las noticias, se trata de mostrar las emociones en pantalla y nada más. Y sobre eso ocurre la trama. Lo relevante, lo muy importante para nuestra conversación, tú me dirás,
más adelante si estás de acuerdo conmigo o no, es, en primer lugar, que para ser visto no es necesaria la información, sino transmitir ciertas emociones. Toda la película gira en eso, en que lo noticioso, la información o lo que se puede comentar o platicar pasa a segundo plano y lo que importa es la interacción que genera la persona que está, a quien está siendo grabada y a quien se proyecta a través de las emociones. Entonces empieza a generar muchísima audiencia ver a un hombre histérico, un hombre claramente afectado por un montón de condiciones y demás, pero que empieza a ser replicado, obviamente con las condiciones de ese momento a través de la televisión y que llega a tener un impacto importante en la audiencia. Hay una escena, lo platicaremos más adelante, en donde lo que él está diciendo termina siendo replicado incluso por la audiencia que abren las ventanas y empiezan a gritar exactamente lo que él está diciendo. Pero lo único que vemos en eso es que no importa nada más, sino mantener esa interacción vigente entre la persona que está siendo grabada y las personas, el grupo de personas que están ahí hablando. Lo demás no importa. Y al final de la película, cuando empieza a perder empieza a aburrir, empieza a generarse cansado, cuando ya no empieza a ser vigente, se toma la drástica decisión de terminar con este personaje, incluso ante los ojos, digamos, ¿no? De todos. Un poco, y quisiera a lo mejor más adelante hablar un poco de un vínculo que yo no había notado porque no había visto la película con el Joker, ¿no? Ujú. Ya lo veremos, a lo mejor lo hablamos más adelante. Pero el punto es que eso, como tú bien mencionas, eso que parece un poco exagerado, que a lo mejor es una crítica y que a lo mejor en esa década de los 70 no diríamos, bueno, esa fuerza es lo que tenemos hoy día. Hoy día pasó en el Mundial, pero el fútbol, al ser un evento universal y algo que sí es muy compartido, nos dejó ver lo que ocurre en otros ámbitos, como es la política, por ejemplo, pero también como es el cine, como puede ser la música, que se van generando grupos, en donde lo que importa ya no es el discurso, no importa el diálogo, no importa el contenido, la noticia, lo que se cuenta, sino lo que se muestra y estar permanentemente llamando la atención. Entonces ya no importaba el fútbol, por ejemplo, en el caso del Mundial, que es lo que tú platicabas, no importaba el juego, lo que la gente decía, lo que la gente quería interactuar, cómo nos sentíamos parte, sino todo quedaba en la pantalla, en transmitir emociones que, a veces ni siquiera contrastaban exactamente con la realidad. Y eso calentaba mucho los ánimos, pero insisto, especialmente en el terreno de las redes sociales. Entonces, esto a bote pronto para ir abriendo diferentes elementos y agradecerte porque justamente yo doy una clase en la universidad que se llama Consulta de Fuentes y Lectura Numérica del Mundo. Y siempre comienzo hablando de la parte de la desinformación, cámaras de eco y demás, ¿no? Y siempre trato de ponérselas, aterrizar los ejemplos más concretos. Y creo que esta ocasión voy a incluir Network en el programa porque da mucho precisamente para identificar el principal problema que tenemos hoy día. Sí, y para ampliar lo que comentas, Hugo, pues estas emociones que son las que venden, que son las que realmente están vendiendo y generando audiencia, tienen un sostén basado en que deben ser irascibles, negativas, pesimistas, depresivas y ofensivas, ¿no? Hay, y detrás de esto, o sea, detrás de este conductor que va cambiando el ejercicio de producción en la cadena para la cual él trabaja, pues hay otras mentes que son las que se encargan de mover los hilos, de determinar y de decir, esto sí, esto no, esto lo tienes que hacer, esto no. Y donde él termina siendo, pues, un títere, como generalmente pueden ser muchos de los presentadores y comunicadores que aparecen en pantalla, porque no es que sean tan autónomos, ellos pertenecen a una empresa, también se tienen que regir por lo que indica el productor y se tienen que regir bajo los lineamientos que establece un alto mando, ¿no? El dueño de la empresa, etcétera. Y tal, digo, tal como lo vemos en la realidad con nuestras empresas televisivas. Y ahí es donde también vamos a empezar esta exploración, Hugo, porque la película inicia con una secuencia en la que vemos a Howard Beale, que es este presentador de televisión interpretado por Peter Finch, y aquí abro paréntesis para darles un dato de trivia para quienes gustan esto de los premios Oscar. Peter Finch gana el Oscar a mejor actor y lo gana de manera póstuma. Murió poco después de haber
hecho este personaje en Network y fue su esposa o su viuda más bien quien pasa a recibir el premio Oscar. Él ya no pudo recibirlo, murió a los 60 años, murió muy joven, dejando como gran cierre de su carrera y de su vida a este señor que pierde por completo la cordura, pues en aras de mantenerse vigente en la televisión. Cierro el paréntesis. Ahora sí, decía que la secuencia abre con Howard Bill hablando con Schumacher, un gran amigo de él, pero que es su jefe, interpretado por William Holden. Ellos acaban de echarse una noche de tragos, de conbeber, como se dice coloquialmente, y entonces a uno de ellos se le ocurre decir, a Schumacher, que, pues, ¿por qué no darle un giro a lo que está haciendo la televisión en 1976? Es decir, ¿por qué no empezar a vender algo más drástico, algo más morboso? Y entonces empieza a elucubrar una serie de propuestas bajo los efectos del alcohol, pero pues en realidad ya lo venía pensando, de decir, ¿por qué no montamos agresiones físicas reales y las pasamos en pantalla? ¿Por qué no montamos ejecuciones? ¿Por qué no planteamos ejercicios o dinámicas donde la gente se quite la vida y lo transmitimos? Eso va a ser emocionante, eso va a ser espectacular. Así es como abre la película y pues es la primera piedra de un camino que vamos a ir recorriendo al interior de estos tejes y manejes que se mueven en la cadena televisiva para que lleguen a ese punto. Y si uno está en 1976, donde pues todavía la televisión es el gran medio, en todo caso también el periódico y la radio por ahí están como la clara y firme competencia, diría uno, pues no, no, o sea, si yo lo que quiero ver son las aventuras de Hulk, o quiero seguir viendo Batman y Robin, o quiero ver a Tommy y Jerry, como por qué voy a querer ver violencia, como por qué voy a querer ver agresión, como por qué voy a querer ver morbo por morbo, violencia por violencia de manera gratuita, eso a mí de qué me va a interesar. Si uno revisa la película, actualmente dices, uy, pues latinaron, ¿no? O sea, fue profético lo que nos dice Schumacher, que entre copas y no, cimentó esa idea, que la misma realidad, años después, iba a absorber para ponerla en práctica, no solamente en la televisión, sino pues ahora ya en las plataformas como lo es YouTube. Ahí es donde quiero comenzar, Hugo. ¿Cómo sentiste tú, cómo leíste tú precisamente esa propuesta que termina siendo un vaticinio de Schumacher con Howard Bill? Primero, además, mencionar del paréntesis que comentabas, que además le gana después de manera póstuma a Sylvester Stallone, ¿no? Que justo estaba nominado por Rocky en ese Oscar, y también estaba Robert De Niro. Entonces, eso es un momento, digamos, icónico para el tema de los cinéfilos, como tú dices, para trivia. Y ahora retomando lo que comentas, fíjate que a mí hay algo que me llama mucho la atención, porque es como dos líneas que convergen en el mismo punto. Por un lado, está la necesidad televisiva en ese momento, que ahora podríamos hablar de las redes sociales, del rating y de los likes o de viralizarse, ¿no? La necesidad de seguir, la forma en la que te mides para mantenerte vigente, para que la industria te considere y puedas formar parte de ella, es el rating o en este caso la viralidad. Y por otro lado, una necesidad muy humana de ser visto y sentirse parte. Es decir, no solamente es un personaje que, digamos, que es instrumentalizado nada más para participar, sino él mismo también que muestra con claridad que terminar, termina su programa, se termina básicamente lo que él ha concebido de sí mismo, ¿no? Entonces, no formar parte de eso implica no trascender. Y hoy en este tiempo, en nuestro momento, es algo muy común. Es decir, la forma en la que nos queremos mantener vigentes, en las que queremos formar parte digamos, de la conversación o demás, es a través de las redes sociales que nos permiten conectarnos con muchos otros. El asunto o el problema es que para poder mantenerte dentro de esa vigencia,
como tú bien lo comentabas, lo que importa o lo que impera es mostrar ciertas actitudes que puedan generar atención, ¿no? Entonces, claro, si estamos en 1970, a lo mejor pensamos, ¿por qué debería ser así? Justamente el asunto es que la década de los 70 ya empieza la televisión a tener esta perspectiva universalista, ya empieza, ya es completamente satelital, ya llega a todos los rincones y empieza a moldear claramente muchas actitudes y aptitudes de las personas, ¿no? Y empieza a cuestionarse también el papel del público. Por eso ponía el ejemplo de Wall, de Pink Floyd, que justo la crítica y la forma en la que se va construyendo el muro durante su concierto es también generar esa distancia entre lo que es el intérprete y el personaje del intérprete y el público y lo que el público espera del intérprete, ¿no? O sea, de que no termina por ser una relación que muestre la realidad. El intérprete se transforma, es un performance y el público espera algo de ese performance. Y en este caso es eso, ¿no? Toda la película nos va mostrando esta transformación de este temperamento, la forma en la que empieza a interactuar y la gente sigue esperando eso de ese personaje. O sea, no es que nada más consumas eso, sino que estás atento a lo que ese personaje puede decir y nadie puede ver más allá de eso. Y si te fijas en nuestros medios, es algo que pasa mucho. Es decir, en el caso del Mundial, VIX, si lo siguieron, los que son futbolistas, futboleros más bien, podrán ver, bueno, habrán notado que tenía una diversidad, digamos, de contenido. Para los más futboleros que les gustaba el- la táctica y demás, pues la mesa de los directores técnicos. Para los que quieren más morbo, pues está Faitelson, ¿no? Y sus momentos, que son de cierto tipo. Pero en general, toda la conversación que hay en redes sociales disminuye más por completo lo que podría ser el diálogo, lo táctico o lo que sea, y le da muchísima fuerza a aquello que es precisamente lo irascible. Entonces, uno ve a este personaje representado muy cabalmente, como dijiste, por Peter Finch, y si es que uno ve que ya ahora es la constante, ¿no? O sea, lo que en ese momento podría considerarse como algo exagerado, como una anomalía, uno lo ve y es cualquiera de las personas que están frente a un micrófono, que interactúan y que además, que creo que es lo importante de la película, actúan sin responsabilidad pública, porque eso es lo que está de fondo. Es decir, tú al estar ante un micrófono y tener una audiencia, en este caso, pues es un programa con un alto rating, pero también los que tienen también redes sociales y demás, tienes la responsabilidad porque influyes en lo común, en la forma, en la percepción de muchísimas personas, pero no se hacen responsables de eso. Actúan, dicen y tienen un impacto y después vuelven a generar y demás sin hacerse responsable de lo que eso pueda llegar a pasar. Antes, tras bambalinas de cuando estábamos comenzando, tú ponías como ejemplo lo que pasó con muchos comunicadores argentinos que empiezan que empezaron durante mucho tiempo también a aprovechar este ruido para también exaltar otro tipo de valores, otro tipo de actitudes. Y al momento de que llega la derrota, se plantean, bueno, ¿por qué piensan que somos así? Como si no hubieran sido corresponsables de lo que estaba ocurriendo. Y eso pasa en la película. La responsabilidad pública queda de un lado, porque lo que queda por un lado es el deseo, el individuo de trascender, de seguir ahí, y por otro lado, el del corporativo para poder seguir aumentando esto que es el rating, ¿no? Esto que me agrada y demás. Al grado, insisto, que el final es muy kafkiano, ¿no? A mí me recordó mucho el final del proceso, ¿no? De que pues ya cuando no funciona, cuando todo llega al final, pues, ¡pum!, ¿no? Se elimina al personaje porque sigue otra cosa y sigue el absurdo, se inaugurará otra cosa y el personaje es un engrane más de todo ese corporativo al que no le importa nada, que no asume la responsabilidad, sino que únicamente es que fluya ese tipo de conversación. Y me parece grave que hoy lo podamos ver tan fácilmente, porque antes teníamos el tema de esto, la televisión, quién puede acudir a la televisión, pero ahora hay tantos espacios desde los cuales se puede decir eso. Entonces, no sabemos si este fue un mundial que generó muchos lazos, que generó muchas sensaciones positivas, en donde todos nos volvimos a encontrar, o si por el contrario quedamos todos divididos y todos enojados, ¿no? Qué bueno que perdió qué bueno que perdió aquel. Entonces, la película en ese aspecto es clarísima
en esa falta de responsabilidad. A ver, no, ya que apuntas el tema de la responsabilidad pública, que es también hablar sobre la responsabilidad que tenemos con un micrófono, porque hoy día dices, bueno, ya el universo audiovisual nos permite a algunos tener algún canal o estar en alguna plataforma o en alguna red social, pero si me concentro específicamente en la televisión, hay una responsabilidad que el comunicador o el periodista o el conductor debería tener muy presente en cada momento, ¿no? En cada momento de su participación a cuadro y en cada momento de su trabajo profesional. Y es algo que hoy día hemos visto que ya no importa y que se puede pisotear de cualquier manera porque o se olvida o porque se asume que no trae consecuencias. ¿Qué quiero decir? Y que también va a chocar esto con el tema de la propia ética, de la ética del mismo conductor, del mismo presentador de noticias, del mismo comunicador y del mismo periodista. Esa ética que te dice hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Cuáles son tus principios morales? ¿Cuáles no? ¿Cuáles quieres transgredir y cuáles no? Y es que en el contexto mundialista, y me voy a detener en el caso específico de Mauricio Imay, Mauricio Imay, reportero de Televisa Deportes, quien muy abiertamente y con toda claridad y contundencia, pues apeló al uso de tanquetas y balas de goma para reprimir a las madres buscadoras. Él lo dijo convencido. Posteriormente, ya que se viralizó y se hizo colectiva la indignación del público, de la gente ante sus palabras, días después, 2 días después, 3 días después, él mismo en sus redes sociales publica una disculpa, entre otras cosas argumentando que él entiende y comprende el dolor ajeno y que no quiso decir lo que dijo, ¿no? A la par, compañeros suyos salieron a decir, es que eres buena persona, es buena persona, es buena persona, es buena persona, es buena persona. Bueno, aquí hay dos cosas que yo he dicho. Últimamente hay una dinámica que consiste en no asumir la responsabilidad de lo que se dice, por lo tanto también es una cobardía, y toda vez que se dice, se recurre a ofrecer disculpas con la idea de que ya una disculpa va a arreglar y va a solucionar todo cuando no es así. Y aún hay algo más grave, que es el hecho de que este comunicador, en este caso Mauricio Imay, crea o asuma que de la noche a la mañana se cambia por completo una convicción o una ideología. Decían sus compañeros, es un buen padre, yo no lo niego, y yo no tengo por qué meterme en esa parte de su privacidad, pero decían, es una buena persona que no piensa así, ahí donde yo sí tengo mis dudas. Dije, no, por supuesto que piensa así. Y de la noche a la mañana, en 24, en 48 horas, no le vas a borrar una ideología, en este caso fascista, a alguien que la contemple y la piensa, y tan la piensa así, que la dice sin ningún tapujo frente a un micrófono. No fue el único caso. Vimos también el caso de este comunicador en Argentina que ofendió e insultó a los mexicanos a diestra y siniestra, y al día siguiente, ya regañado por sus superiores, salió a ofrecer disculpas con la misma cantaleta, ¿no? Es la misma cantaleta. Sucedió también con el conductor Pedro Sola, de Ventaneando en Televisión Azteca, que lo funaron con el tema de los perros. De Azteca, pues le jalan las orejas, dicen, tienes que salir a ofrecer una disculpa, sale a ofrecer una disculpa, y nosotros vamos más allá, hagamos una dinámica que consiste en ver tu amor por los animales para la contención de daños. Pero volvemos al punto. Eso no cambia de la noche a la mañana. A lo que voy es que también estos tres personajes, entre otros tantos, digo, lo podemos ver continuamente con Faitelson en cada transmisión de los partidos de fútbol, que hasta interrumpe las jugadas a gol para poder tirarle, voy a decir la palabra, mierda a quien sea y como sea. Pues estos cuatro y muchos más son como ese resultado, como esa consecuencia de lo que proponía Schumacher, porque entre lo que propone Schumacher y que cierra incluso con esa línea al principio es de que hay que eliminar todo aquello que sea Disney, ¿no? Hay que sacar del aire a Disney. Ya estamos hasta el gorro de Disney porque esa vida alegre, bonita, jocosa, amorosa, optimista,
pues no nos gusta. Ojo, que también ahí tenemos en la actualidad banda que tiende a la tendencia de que hay que estar sonrientes 24/7, de que las cosas no te tienen que doler, que están en el mismo nivel, nada más que digamos que en la cara opuesta. Y cuando dice esto de saquemos a Disney de las vidas de la audiencia, vamos a ver aparecer a alguien que no es ni una princesa, sino que es una mujer de carne y hueso, una mujer ambiciosa, porque eso es, una joven productora en ciernes que dice, yo quiero escalar, yo quiero llegar lo más lejos posible, y para eso, pues este es mi plan. Y mi plan es espectacularizar los espacios informativos. ¿La noticia importa? Sí, pero no importa tanto como hacerlo espectacular. Y si podemos suprimir la noticia y vender un espectáculo, mucho mejor. Y me refiero a Diane Christensen, interpretada por Faye Dunaway, una mujer, les digo, maquiavélica, seductora también, y que ella tiene muy descifrada y muy leída su sociedad, y es lo que le hace saber a Schumacher. Dice, a ver, es que tú debes de entender que hoy día la banda, mira, ya está sufriendo los estragos de la guerra de Vietnam, ya está sufriendo los estragos de la inflación, la banda está deprimida, no encuentra alegrías por ningún lado. Es esa mujer, esa persona que se da cuenta que la vida no es como Disney se las ha vendido, ¿no? Al pueblo norteamericano, sino que ella sí ha volteado a ver al pueblo norteamericano en el plano real, este pueblo norteamericano que sufre, que la padece, que también lo hemos visto en algunas otras películas, que no es la gran América como les han vendido. Y dice, bueno, si yo noto que la gente está así, pues hay que ayudarles a potenciar todos esos sentimientos y todas esas emociones, que tengan a cuadro alguien que exprese lo que ellos están queriendo expresar. ¿Tú crees que esta gente tiene ganas de salir a abrazar o amar a alguien? No, esta gente quiere madrear, esta gente quiere odiar. Hagamos que lo consigan, hagamos que lo generen, que lo logren. Entonces, si les ponemos a este sujeto que ya de por sí está roto, está quebrado, está hundido, pues hay que aprovecharnos de él y que él sea el conducto para que la ira, el odio, la violencia, la depresión estallen, exploten, porque sé que a la gente le gusta eso. Y empieza ahí un plan en marcha. O sea, este personaje que es fascinante, de verdad es fascinante, y que lo podemos ver plenamente identificado en algunas figuras de nuestra actualidad, porque ahí anda, ¿no? También es usando sus redes sociales. Digo, basta ver con el dueño de X, ¿no? Don Elon Musk, que parece que se sentó a ver Network y que dijo, yo quiero ser como ella, y lo puso en práctica. De todo esto que he dicho, Hugo, ¿con qué te vas? Te tiro la pelota. Mira, justo creo que la escena que platicábamos hace rato muestra el principal problema que tiene esto. Eh, Cuando se piensa, lo que hay que hacer es espectacularizar, como tú comentas, de este personaje que coincido contigo, que es fascinante, porque además ayuda a marcar muy bien la diferencia de la época, ¿no? O sea, que justamente las personas ni por su sexo ni por su origen étnico tienen a ser buenas o malas, sino que representan lo que sus intereses en ese momento quieren, de un dilema ético, si es que lo hay o no lo hay. Este, y en este caso preciso, lo que a mí me llama mucho la atención es, cuando se habla de todo eso, se considera que la audiencia es pasiva. Y eso es muy importante. ¿A qué me refiero con que es pasiva? Que tú le tienes que vender algo, que esas personas lo van a ver, lo van a disfrutar y que no hay repercusiones fuera de esa interacción. Como si fuera un público que se queda permanentemente ahí y que tú no tienes responsabilidad de nada porque únicamente le estás ofreciendo algo a ese público, porque ese público que viene explicas, que viene de Vietnam, viene de los Panama Papers, que viene de que el mundo ya no fue como Panama Papers, perdón, los Pentágono Papers, que viene de los diferentes problemas que hay en la época, pues lo que necesita es entretenerse, ¿no? Pero justamente la película te muestra de una manera muy sencilla que sí hay una repercusión directa, y es esto que platicábamos el primero. Cuando está frente en una de las escenas, el presentador, y dice, estoy harto y estoy cansado de tener todo esto, ¿no? Guardarlo todo esto. Y la gente que lo está viendo le parece cool y empieza a abrir las ventanas y empiezan a gritar todos lo mismo. Estoy harto y no quiero pensar. ¿De qué están hartos? No sabemos.
hay algo, hay una conexión claramente emocional. Todos estamos hartos, como tú comentabas, todos tenemos algún momento. Pero lo importante de eso es que no se queda nada más en algo que vio, sino la forma en la que en su vida inmediata, cotidiana, eso puede adquirir una réplica. Que en ese momento era así, pero que hoy es a través del retweet, del comentario, del like, ¿no? O sea, cuando antes eh, alguien leía, por ejemplo, un artículo de algún periodista deportivo, de un periodista normal, a lo mejor decía, ay, no, es un idiota, no me interesa. Pero se quedaba ahí, ¿no? En que lo estaba viendo ahí. O luego frente al televisor, es un idiota y le platicaba con los de al lado, si es que lo estaba comiendo con alguien, o lo está viendo con él y ya. Pero ahora te parece que es un idiota o te dicen que tal o cual opinión es un idiota, vas a tu red social desde una cuenta anónima que además te quita por completo cualquier responsabilidad también y vas y replicas ese mensaje. Es que eres esto y esto y aquello. Y es que es esto y aquello. O sea, es una manera muy fácil de replicar esas mismas emociones. Entonces hoy la metáfora de la ventana abriendo es tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Instagram, tu cuenta de Facebook, TikTok, lo que sea. La manera muy fácil en lo que recibes replicarlo inmediatamente. Y es ahí en donde cabe lo que tú mencionas, de la responsabilidad que no tuvieron estos personajes públicos específicamente, y que quizás a lo mejor no es nada más un tema de responsabilidad, sino de un dilema ético cuando tienen un personaje como la que comentas, que detrás les está diciendo qué es lo que tienen que hacer para poder generar las interacciones. Es decir, sí, creo que de las dos cosas no hay manera de dos elementos que tu ejemplo de Imai no salga bien. Es decir, si realmente lo piensa, como tú dices, lo dice sin tapujos, comete algo que dice que va a generar mucho problema y que lo deja mal parado en muchos sentidos. Pero si no lo pensara y alguien le dijo o le recomienda que tiene que decir cosas polémicas, y entonces dice algo polémico, ¿no? Es todavía peor, porque entonces estaría poniendo por encima de su propia ética y de sus propias ideas la necesidad de pertenecer y de mantenerse parte de eso sin preocuparse lo que genera, lo que reacciona la gente. Y ese me parece que es el principal dilema de la película que nosotros tenemos. Es decir, ¿qué tanto la ambición personal, qué tanto la necesidad de trascender en estos medios que tienen un impacto público está éticamente por encima de los planteamientos, lo que vamos a provocar en la audiencia y en muchas otras personas? Ese es el dilema principal, ¿no? O sea, pareciera que todo va girando en torno a los personajes centrales, pero al final, ¿qué le queda a la audiencia después de que pasa todo esto? ¿Con qué la audiencia se va a llevar? ¿Qué va a tener la audiencia? Porque la audiencia desaparece en ese momento esa conexión, pero que se lleva a su vida diaria. Y te decía al principio que me parece que tiene una fuerte influencia, no lo había visto en ese momento, con la película del Joker, porque si algo explora la película del Joker, muy interesante, es que cuando a veces hay carencias de vínculos sociales y humanos tangibles, en la familia, que tenemos algún problema, en el trabajo, la misma sociedad, que a veces es sumamente complicada y demás, a veces el mismo Estado, que le quitan las pastillas al personaje principal y demás, el único vínculo que queda a veces es lo mediático, ¿no? En este caso, en el caso del Joker, es el personaje que está viendo en la televisión. Y cuando eso se rompe, cuando eso mismo queda, cuando incluso ese vínculo lo lleva a generar un maltrato, genera una ira, esto puede terminar por reventar de una manera muy complicada. Regresando al tema que estamos en concreto hablando, en la película me llamó mucho la atención que precisamente como que trata de mostrar de manera muy sutil ese vínculo, esa afiliación entre el comunicador a través de la pantalla y la persona que recibe sin que haya un elemento muy importante que es lo corporal, ¿no? O sea, lo corporal es muy importante al momento en el que nos relacionamos. No es lo mismo mentarle la madre a alguien por Twitch que mentarle la madre en la calle. Claro, porque ahí está mediando el cuerpo y si tú le metes la madre, a lo mejor el otro regresa y te agarra a trompadas, ¿no? Eh, pero cuando está nada más la mediación de la pantalla, pareciera que desaparece esa barrera corporal. Entonces, el público es irascible, es demás,
pero además lo está recibiendo nada más de una manera que lo retroalimenta y que puede abrir la ventana, como en la película, y sacarlo, y nada más que le caiga a otras personas. Y eso me parece lamentable porque pareciera que, como tú bien lo mencionas, ahora es la dinámica que está por encima de todo. No importa nada más que mantenerse vigente mediante eso. Y el máximo ejemplo, tú ponías el de Faitelson, pero justamente el máximo ejemplo es que Televisa incorpora a Faitelson para hacer exactamente eso, para poder llenar otro de los huecos que identifica que es necesario como audiencia, porque considera que no hay nadie como él para cumplir esa función. Entonces, los mismos medios buscan eso sin importar lo que puedan tener. Eh, y para cerrar con tu comentario, eh, si es buena o mala persona en su plano privado, pues es asunto de esa persona. Lo que nos interesa en este caso es la repercusión que tiene en el sentido público y no se está comportando con valores éticos, con valores propios de un comunicador. Y al final de cuentas, creo que la película lo que nos muestra es la decadencia del periodismo. Y por eso hacía el vínculo con los Pentágono Papers. De manera muy breve, lo que ocurrió fue que, de hecho, hay una película, en 2017 creo, de The Post, que lo que pasó es que el Washington Post desclasificó, obtuvo una serie de documentos que mostraban cómo se había llevado la guerra de Vietnam, que terminan provocando que renuncie Nixon. Palabras más, palabras menos. Resulta interesante que a la par de que estamos viendo un golpe periodístico en el sentido de lo que implicaba el hacer periodismo, el hacer realmente investigación, la repercusión pública, porque tiene que asumir responsabilidad. El presidente no puede decir lo lamento y ya, sino ahí sí tiene que asumirlo. A la par de eso, estemos viendo que ya estaba confluyendo la antítesis del periodismo dentro del mismo, de la misma época. Y esta es que no importa la noticia, sino la espectacularidad. Y si lo que importa es la espectacularidad, entonces importa quién la dice. Comúnmente el periodismo se basa más bien que lo que importa es el hecho. El periodista es quien lo comunica, pero al final de cuentas, aunque tenga el reconocimiento y demás, lo que importa es la nota. En este caso ya no, importa quién lo dice y cómo lo dice. Entonces no solamente es un golpe a la noticia, sino a quienes lo dan. Y eso lo muestra muy bien la decadencia de este personaje principal, interpretado por Peter Finch, que era un periodista reconocido y que hace un tránsito a hacer todo lo contrario, a ser un streamer, digamos, contemporáneo, ¿no? Y lo que queda ahí, digamos, un poco, no quiero ser tan pesimista hoy día, pero lo que nos muestra es la degradación paulatina del comunicador, pero especialmente del periodista, acabando con lo que implicaba el periodista y el periodismo, y que hoy a 50 años nos parece todavía más claro. Eso es lo que pienso. Uy, vaya que sí. A ver, vamos por partes. Hablabas de la necesidad de pertenecer y que es justo algo que la misma Diane Christensen dice, ¿no? Y manifiesta cuando va con Schumacher y le hace saber que tarde o temprano ella habrá de colarse a la toma de decisiones de las producciones televisivas de la cadena, pero que se toma la molestia de avisarle, ¿no? Pero sí le deja muy claro, si yo hago esto es porque quiero estar ahí, ¿no? Porque quiero pertenecer. Es decir, que estamos viendo también un anticipo de lo que actualmente podemos ver en algunos influencers y creadores de contenido. Y cuando digo también esto de pertenecer, lo voy a ligar a otro aspecto que mencionabas, que es con el hecho de que hay algo peor de poder manifestar o expresar lo que pensamos, que es el hecho de que no lo pensemos, sino que alguien nos esté dictando y nos esté diciendo cómo debemos pensar y cómo lo tenemos que decir. Y eso lo hemos visto con algunos influencers, creadores de contenido y también comunicadores, por ejemplo, en la fuente de cine. Es muy común. Tú ves al influencer que está esperando a que le pasen las preguntas que le tiene que formular al director invitado del junket, porque dan por hecho de tú no tienes capacidad de raciocinio, ni sentimientos, ni emociones. Tú no. Tú eres un ente al que se te va a pagar muy bien. Tú estás aquí apapachado y feliz y contento. Nos funcionas para vender la película y le vas a tener que preguntar esto.
Sí entiendes, ¿verdad? O sea, casi, casi como Homero Simpson. Sí entiendes, ¿verdad? Sí, bueno, así, así. Y también los ves en redes sociales cuando hablan y expresan sin tener noción de lo que están hablando, que están expresando. En algunos casos hasta de manera muy clasista, porque sí se nota, también se nota que por lo menos en la fuente de cine hay influencers que tienden al clasismo, que, que no dimensionan las realidades, por ejemplo, de la audiencia a la que le están hablando, porque a veces es muy fácil culpar al propio público de que no ve una película sin contemplar, sin visualizar qué repercusiones puede haber en la vida de esa persona para que no tenga la posibilidad de asistir al cine. O desde la más trivial y la más sencilla. Si una persona te dice, no me gustó la película porque no me gustó, ¿qué ocurre? Se le tiende a descalificar porque pues no tuviste educación, claro, como tú nunca viste cine, y pues se le ve hacia abajo cuando es, a ver, no, simple y sencillamente no le gustó. Esto es, digamos que un ejemplo burdo, pero dentro de eso burdo está la magnificencia de decir, quiero pertenecer y si tengo que hacer esto y tengo que decir esto, lo voy a hacer. Hablabas de esto también del tema del odio que se genera en las redes sociales y que vende mucho. Y a mí me llama particularmente la atención el fenómeno de personalidades o de figuras que yo he visto cómo les tiran hate y cómo les han tirado hate desde hace tiempo, duro, 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 duro. Y es una gran lección, ¿eh? De verdad es una gran lección de resistencia y fuerza, porque a todas esas personas que les han tirado hate a más no morir, las han hecho crecer. Y tú los ves. Hoy día son los que monetizan. Hoy día son los que te dicen, en 3 años ya compré mi casa, en 3 años me compré un departamento, en 3 años rehice mi vida. Y esas personas, al principio sí, o sea, psicológicamente yo me imagino que se respaldaron por ahí en su núcleo más cercano con alguien, o hasta terapia tomaron, pero adquirieron una fortaleza tal que en lugar de ver hundido al monstruo, lo hicieron más grande. Y hay casos varios, ¿no? O sea, tú ve cómo están ahí vigentes y eso todavía les enoja más a la gente y esto le conviene a estos personajes, ¿no? Dicen, ya no me vas a hacer nada, o sea, ya cualquier cosa que me digas me da hasta risa. Entonces, ese fenómeno es muy, muy interesante y que contrasta con el efecto y la causa de tristeza que puede generar en otros cuando dicen, híjole, hice esto y no tiene ni un like, no tiene ni un compartido. A mí me ha pasado, me imagino que a ti te ha pasado al frente de tu revista que dices, toda la chinga que nos llevamos en poder hacer esta crónica, este reportaje, estos ensayos o todo este compendio de textos y ni un like, ni siquiera ni un like de mi mamá, ni de mi hermana o de mi hijo, no nada. Te da el bajón y hay que aceptarlo, pero ya cuando dices, a ver, estos redes sociales, ¿no? O sea, no voy a dejar que esto que no está frente a mí, o sea, que no me está mirando a los ojos, que no está sentadito conmigo tomándose un café y me diga, a ver, Elias, la cagaste, o esto está bien, o esto no lo voy a tomar tanto, tanto en cuenta, pero sí hay banda a la que eso le da para abajo. La deprime tanto que en algunos casos dicen, pues si la ruta es la otra, me voy por la otra. Y adiós ética, y adiós responsabilidad, y adiós compromiso conmigo mismo. Y también nos ha tocado ver casos de personas que hacían muchas cosas muy valiosas en su trabajo, en su profesión, en su oficio, las dejaron de hacer. Sí, yo comprendo, necesidades tenemos todos, pero ¿a qué estás dispuesto a sacrificar y qué no? Y cuando digo que estás dispuesto a sacrificar y qué no, a veces está tu propia dignidad, ¿no? Porque ahí la pones sobre la mesa. La otra está el hecho de que puedas viajar un montón, pero cada noche que llega no duermes tranquilo y algunos preferimos dormir tranquilos. Y cuando duermes tranquilo, ahí sí no hay precio, definitivamente no hay precio. O la otra es cuando te toca que te ven en la calle y te dicen, oye, pero es que yo te veo muy bien, te imaginaba muy mal. No sé, por ejemplo, en el caso del desempleo, ¿no? Te imaginan que estás tirado, ¿no? Ya te ven como un homeless. Y la otra persona te hace notar o te informa que tiene un problema de salud por todo el estrés, por toda la tensión, entonces son unas por otras, pero todo esto impulsado, ¿no? Moldeado por estos nuevos esquemas de comunicación. Ahora, el otro punto que decías es
Ya no importa la noticia ni la nota, no importa la información, incluso ya no importa la realidad, sino importa quién lo dice, ¿no? Lo que importa es el comunicador, el presentador, el conductor o el periodista. Ya no importa el contenido, ya no importa el producto, ya no importa el trabajo. Y eso lo vamos a ver muy puntualmente con Howard, cuando él, en una primera intervención que tiene ya totalmente fuera de control y fuera de sí al aire, que les dice al público, oigan, pues es que todo esto, la razón que les dimos a ustedes para vivir fueron puras mentiras, ¿no? Y ahí hay una contradicción muy enriquecedora, muy atractiva, porque es, ok, o sea, lo malo, esto del odio, la ira, la violencia, el pesimismo, que a lo mejor lo estamos recibiendo ahorita bien, pero que sabemos que no está del todo bien, pues no es tan malo como también lo que ya nos habían mostrado que era lo recto, lo ético, lo responsable y lo profesional, porque en eso ético, en eso responsable y en eso profesional también hubo una cortina de humo, o sea, también hubo engaños, también hay mentiras, ¿no? Y ya pones a cuestionar a la gente sobre qué es verdad y qué es mentira. Y cuando tú propicias que la gente cuestione, dude, esa misma gente va a tratar de indagar, de cerciorarse, de buscar por dónde, ¿no? A ver, si estos tres dicen que es verdad, si estos dos dicen que es falso, a ver, tratemos de hacer un equilibrio. En fin, ponen las manos a la obra para cuestionarse. Eh, pero vemos a este Howard, que dice, es que las mentiras pues, han sido también una razón absurda que les dimos para vivir, así que perdónenme, mejor prefiero esta honestidad que es la del odio, el odio, eh, la irascibilidad. Y pienso mucho en la actualidad, que es un tema que comento frecuentemente con algunos compañeros, a veces también lo expreso en las redes sociales, y que en el Mundial lo vi muy claro también, de de que en efecto ya no importa la noticia, ya no importa la nota, ya no importa la realidad y ya no importa el trabajo, lo que importa es el yo. Yo. Yo estuve aquí, yo me divertí, yo cubrí el mundial, yo vi este juego y selfies. Uno ve de verdad las redes sociales atiborradas de selfies enalteciendo el yo. Sí, de cualquier persona te lo acepto, pero cuando se trata de comunicadores o de periodistas es el trabajo, o sea, y tu trabajo, ese que ha hablado por ti durante tanto tiempo y que hablará por ti posteriormente, porque no sabemos si esto sea efímero, ¿dónde está? Y lo más preocupante es que hemos dejado de contar las historias de los otros, hemos dejado de contar las historias de lo que pasa, ¿no? De lo que ocurre y nos dedicamos a contar nuestras historias, ¿no? Desde el yoísmo. Yo cubrí la Copa del Mundo, yo estuve ahí, yo sentí esto, cuando atrás, incluso en las mismas fotos tú los ves algunas imágenes de ellos compartidas, está ocurriendo un mundo de sucesos que se te antojaría de verdad escribir, documentar o registrar para que otros los vean, ¿no? O sea, digo, mira, tiene la nota atrás, o sea, el gran suceso está a sus espaldas y no se está dando cuenta. Tan no se dan cuenta que ha ocurrido que hay compañeros que en sus días libres van a un partido de fútbol, pues a apoyar a su equipo. Y ocurre un episodio violento, como ya es cotidiano que ocurra cada 8 días en nuestra liga, y resulta que nos enteramos del episodio violento porque lo documentó un aficionado que subió el video a las redes, no el compañero o no la compañera reportera que está ahí en su día libre. Y es como, a mí me brinca porque pues yo siendo de formación periodista digo, si se me topa este suceso aquí enfrente, por supuesto que lo documento, y más cuando se trata de un episodio de esta magnitud que merece tener el eco y la visibilidad para que la gente se entere qué es lo que está pasando. Y en cambio te responde, pues es que no, porque yo estaba en mi descanso. Y es, ok, y ya no te olvidas de ese hecho y vemos estoy aquí en mi día de descanso en el estadio. Y terminas siendo tú la noticia, terminas tú siendo el espectáculo, ¿no? Porque hoy día es eso también, es convertirte en un espectáculo, con lo cual a veces algunos estamos distanciados, ¿no? Y muchos te dirán,
Ya, güey, conviértete en un espectáculo de ti mismo, ¿no? Ridiculízate, no sé qué tanto. Sí, miedo al ridículo no le tengo, lo puedo hacer. Y se pueden hacer muchas cosas nobles, por decirlo de una manera, ridiculizándote. Pero ya cuando es trastocar las éticas, los valores, los principios formativos del periodismo, ahí es donde uno se detiene y dices, no, no. A mí me gusta irme a dormir tranquilo. Y sí, algunos también te dicen que los principios estorban, que por eso eres pobre, que por eso no tienes trabajo, etcétera, etcétera. Pero este choque, estos contrastes, son, son pertinentes incluso de analizarlos, de sentarse a dialogar. Y si los llevamos al plano de network, pues están muy palpables, Hugo. O sea, están desde 1976, nos estamos viendo reflejados. O sea, es decir, es un espejo que ya nos habían dado con anticipación, que estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí y que ahora viene muy bien pararse frente a él, si quieren vestidos de Blancanieves y preguntarle espejito, espejito, para que nos esté mostrando todo en lo que nos hemos convertido y en todo lo que hemos convertido eh, el trabajo de los medios de comunicación, ya sea de entretenimiento, ya sea de periodismo, ya sea cultural, lo que tú gustes y mandes. Y ahí está, y lo vemos muy bien cimentado con este ya Howard Bill en deterioro, que toda vez que acepta ante la Cámara y ante la gente que les hemos vendido unas cantidades de mentiras impresionantes, me voy a asumir como el profeta iracundo que denuncia la hipocresía. Y ahí comienza un nuevo boom, vamos a decirle, en su carrera. Entonces vamos a ese plano, ¿no? El ascenso en su carrera cuando ya todo estaba hundido, pero convertido en esto, en un profeta, ya ni siquiera es un comunicador, porque aparte del profeta, lo van a transformar en algo más para hacer de la televisión y del periodismo un espectáculo. Y con la diferencia que justamente la película, cuando nos muestran a este profeta en espectáculo, eh, es muy claro que es una corporación la que está, digamos, detrás y la que va a impulsar. Y pareciera que entonces la responsabilidad es ella. De hecho, al final queda como el principal villano. Pero hoy día, como bien comentas, la responsabilidad está fragmentada. Ya no son nada más las corporaciones las que crean profetas, sino nosotros mismos, a través de nuestros dispositivos, podemos convertirnos en esos profetas iracundos que están al pendiente de esto, ¿no? O sea, es que si bien Network nos lo muestra muy claro, no logra ver por el momento en el que está hecho, lo que implicaría que cada una de esas personas que ven a ese personaje, a su vez tengan la capacidad de replicarlo o de construir su propio personaje bajo esos mismos estándares, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos, y está pasando, digamos, un efecto a la inversa. Muchos medios de comunicación hoy día están adaptando tendencias propias de las redes sociales. O sea, estos personajes que tienen que ser más, eh, lo pongo más, y sí le pongo con nombre y apellido, porque así incluso lo puse en una columna, como Álvaro Morales, un personaje que se ve muy claro su transformación de ser alguien mucho más pensado. De hecho, Tomás Boy le decía la voz, ¿no? Por la forma en la que hablaba, pero que tenía siempre argumentos, a ser ahora este personaje completamente que cambió de equipo de fútbol, que sale con sus coronas, que trata de explicar y de estar siempre en contra de Messi, a favor de Cristiano, etcétera, ¿no? Esa tendencia no es propia del medio de comunicación, curiosamente. Esa tendencia viene mucho de cómo empezó a viralizarse a través de redes sociales y los medios de comunicación, para no quedarse atrás, los incorporan. Y también por eso a veces cometen el error de querer llevar tiktokeros, influencers a el plano de los medios de comunicación, como si la televisión fuera lo mismo que hacer un TikTok, por ejemplo, y a veces no checa, ¿no? Hay casos muy buenos, como si es el de Javier Ibarreche, por ejemplo, que lo hace bien en las dos plataformas y que tiene un contenido distinto, pero hay otros que básicamente no funcionan. Entonces, ahí genera un tema bastante complicado de justamente, la lógica es cómo mantenerte vigente. Y ahí viene otra cosa que comentabas que me parece muy interesante. Si tú apuestas únicamente a ver que te vean, entonces automáticamente entra en detrimento tu contenido, en tanto cuál es el público que quieres construir, porque pareciera que el público, como decía, nada más es pasivo, pero que también el comunicador no tiene
implicaciones en el público que está impulsando, como si no fuera circular, como si no fuera de ida y vuelta. Es decir, si tú fomentas una comunicación que todo el tiempo sea odio, difícilmente vamos a poder encontrar aspectos que no haya diferentes al odio, por decirlo de alguna manera. Y esto siempre en aras de mantenerse. Tú lo decías muy bien. A ver, si tú tienes una intención de mantener el periodismo escrito, tienes una intención de decir la nota, de demás, tú puedes moverte en ese mismo registro sabiendo que el público probablemente será reducido en comparación con los otros, pero que será un público con ciertas características muy definidas que tú piensas que es lo importante que se tiene que construir. El problema es que eso no lo toman en cuenta los grandes corporativos o estos personajes que vienen de las redes sociales y entran en esta dinámica viciosa. Si no lo tomas en cuenta, entonces renuncias por completo a generar algo distinto. Y que, por ejemplo, en este mundial estaba muy claro. Es que en este mundial había de dos sopas. O te ibas hacia la gente que nunca había visto el fútbol, que de repente estaba metidísima, la gente que quería compartir, que solo quería compartir con el otro, que solo quería estar en tus crónicas que hiciste para la revista Presente, la gente que quiere divertirse, que quiere estar ahí donde están las demás personas, que comparten sus historias que también llegan a uno, que no importa la nacionalidad, lo que importa es estar ahí, encontrarse, o sea, muchas cosas que forman parte de eso. Y la otra era hacer énfasis en lo que divide, en lo que no nos hace match. Eh, y lo otro es más fácil que circule. Es que es el problema. O sea, es más fácil circular y ponernos a gritar y decir y demás que tratar de construir otra cosa. Porque como tú decías, tampoco es caer en el extremo contrario de los que quieren que estés sonriente todo el tiempo o de los que justamente quieren la vida completamente Disney sin contradicciones y demás, sino más bien generar espacios en donde consideremos que la otra persona tiene las mismas condiciones que uno tiene para platicar, para dialogar, para verse, para ser escuchado. Y eso no existe. A pesar de que tenemos una gran cantidad de espacios, ahora todo es como si fuera hacia una sola dirección, ¿no? Como estuviéramos todo el tiempo vapuleando, golpeando, martillando. eh, y eso es lo que ha generado que la conversación, o sea, y la película, yo creo que es con lo que más me quedo, es la forma en la que tú puedes mantenerte en ese público si eres comunicador es renunciando a todo, porque son los dos elementos, ¿no? El personaje que tú comentas que le dice que ella va a estar ahí es porque ella va a renunciar a todo con tal de estar ahí. Y nuestro personaje principal renuncia a todo para estar ahí. El problema es que esas dos renuncias no son nada más renuncias de su propia vida, sino tienen una responsabilidad, que es ese público que está enfrente. Y entonces lo dañan, lo cambian, lo moldean por seguir formando parte de eso. Y eso es hoy lo que ocurre todo el día, todo el tiempo. Eh, no pareciera que haya alguna manera de poder encontrar espacios que fomenten lo otro y que a la vez crezcan. Claro que los hay, pero son más reducidos porque los focos están puestos en estas personas. Entonces creo que Network lo que nos muestra precisamente son los principios básicos de esta nueva forma de comunicar y que hoy día vemos entonces que entonces no está nueva, simplemente ha crecido muchísimo, ¿no? Espectacularizar todo, renunciar a la noticia, centrarse en el personaje y actuar sin ningún código de ética respecto a lo que produces. Y con esos cuatro elementos, lo que hoy tenemos es una conversación sucia, mucho odio, imposibilidad de generar lazos. A mí me pasaba, me resultó muy curioso eh, que en amigos que tengo de toda la vida, que me conocen y demás, de repente me escribían muy molestos, ¿no? Porque por lo que yo decía y les decía, "Gerardo, no es nada que no te haya dicho antes, ¿no? Sí, Me sí, conoces hace a mí me unos, llegaron a bloquear. imagínate, o sea, es como, o sea, Sí. me sorprendió mucho, como, no es nada que no haya dicho, güey, me conoces desde los 13 años, yo te contaba esto, explicaba esto, ¿no? Entonces, pero porque se alimentaba todo ese rencor que evitaba justamente poder hablar
de otra cosa, de justo tener esos espacios, ¿no? Y de hecho, lo más chistoso es que justo está en las redes sociales, pero cuando te los encuentras en corto y empiezas a platicar, de repente eso se borra, porque justamente el problema es esta dinámica. Entonces, me pareció eso que la película deja eso, y por eso creo que es importante, te decía, para el ámbito docente, porque justamente permite ver esa diferencia. Y ahorita pues no lo planteé en la película, pero ahora con la inteligencia artificial y con todo, o sea, está peor, ¿no? O sea, está peor la forma en la que se generan esos contenidos. Y porque, pues, si estamos hablando de más de las mentiras, como tú dices, es una época esta en la que la mentira corre todavía más rápido Ah, de lo sí. que corría entonces. Entonces, de repente, uno puede caer. Yo, por ejemplo, hace rato caí, según una que había dicho Vinicio sobre Messi, y fue mi esposa quien me dijo, oye, pero creo que es una cuenta de fans. Entonces ahí me tienes buscando, ¿no? Es que cualquiera puede caer. Y entonces a todo esto aliméntale que cualquiera puede mentir. Cualquiera puede hacer eso para ser compartido. Entonces, lo que importa es ser un profeta de algo, no importa de qué, mientras se muestra esta actitud iracunda. Entonces, creo que esta película ha envejecido bien. Lamentablemente, los que no hemos envejecido bien somos nosotros como sociedad. Y pues, eso es lo que pienso, mi estimado. Fíjate, sobre esto de las mentiras, pues lo podemos ver en la actualidad para quien gusta de los deportes, pues en el caso del fútbol, el denominado fútbol estufa, esto de los rumores, de los traspasos y las transferencias, detonó, detonó que los medios deportivos se inclinaran hacia esa tendencia y dijeran, bueno, pues hay que empezar a mentir. No tenemos información, el nombre de un técnico que no tenga trabajo y ponlo en este equipo que está en crisis. Así es esto, ¿no? Entonces, desde ahí empezó a convertirse, pues este monstruo, donde la mentira es la que domina, y si acaso llegan a tener una entrevista, bueno, ahí ya hay una fuente fidedigna que te está diciendo de viva voz si es verdad o no lo que se escribió, pero si no, vámonos con el fútbol estufa. En el caso del cine igual, el rumor de se está haciendo la secuela de, se está haciendo el spin-off de, se rumora que tal actor va a estar en la película, se dice que cierto director va a dirigir, y ahí está la gente, ¿eh? Y son casos que nunca llegan a concretarse, pero pues la mentira vende. Para ir cerrando, Hugo, hablabas de lo que es renunciar a todo, ¿no? Es el sacrificio o sacrificar a alguien. Y creo que ahí está el gran dilema de la película que lo vemos con su desenlace cuando Howard Bill, pues es el sacrificado. Y él además de un hombre que como ha renunciado a todo y que al mismo tiempo ya no tiene nada que perder, pues ¿qué más da perder si no es a él mismo, en cuerpo y alma? Y dice, pues me ofrezco en sacrificio, casi, casi, ¿no? Y alguien que es Dayan, lo lee perfectamente y dice, pues si hay que sacrificarlo, hay que sacrificarlo. Si hay que hacer de él ya un espectáculo entre grotesco, pero también absurdo en su máximo nivel, hay que hacerlo. Y yo decía que ahí está el dilema, porque te lo pregunto a ti, se lo pregunto a quienes nos están escuchando. ¿Ustedes son dispuestos, están dispuestos a renunciar a todo, a dejar de ser ustedes con tal de mantenerse ahí, en la vitrina? Porque no es lo mismo que digas, me voy a pintar el cabello para ya no verme tan viejillo, o me voy a poner Botox, o voy a salir en bikini, o voy a decir tonterías, que a llegar al grado de lo que ya se ha llegado con Howard Bill, ojo, vean la película, y de lo que ha trazado este maquiavélico plan de la misma Diane, donde ya, o sea, si vas a ir por todo es ofrenda tu propia vida. ¿Estamos dispuestos? O sea, ahí es donde tendríamos que preguntarnos nosotros también como comunicadores, ¿no? ¿A qué estás dispuesto? ¿Y estás consciente de que eso a lo que estás dispuesto puede ir todavía a algo peor? Porque me da la impresión que muchas veces no nos estamos cuestionando eso, Hugo, por distintas necesidades, la financiera o la económica, los apremios del hogar, también el ego. Recordemos que el ego es un ente ahí que día tras día aprisiona y avasalla al comunicador, al periodista, más aún al que toda la vida ha estado a cuadro y que no puede
no puede vivir sin aparecer a cuadro o no puede vivir sin compartir una foto. Hay muchas razones, hay muchos motivos que te llevan ya a alejarte por completo de ti mismo. Entonces, con eso quiero cerrar con ese dilema. ¿Estamos dispuestos a todo? ¿A renunciar a todo? Y el problema de eso es que si tú renuncias a todo para pertenecer, también eres prescindible porque no aportas nada. Y parece mentira, pero eso también lo dice el final de la película. Es decir, después de ti llegará cualquier otro que pueda hacer algo similar. Es un golpe duro también para la industria, ¿no? Que al final de cuentas es eh, el comienzo, o sea, lo paradójico en la película es que el comienzo es el final. O sea, comenzamos con que el personaje principal está a punto de ya no tener para su trabajo porque pierde audiencia. Hace de todo para extenderse un poco más y al final pierde audiencia y lo que queda es prescindir. ¿Por qué? Porque es un ciclo, porque eres caduco, como la vida es caduca. Ujú. Y el problema de eso es que lo que sí cambió es que no era la misma persona la que se iba a quedar sin trabajo el día uno que la que es terminando la película. Lo que cambia es él. Sí, tiene toda la oportunidad, pero lo que cambia es él. Y de todas maneras, el sistema sigue, el sistema continúa. Entonces, la pregunta es justamente qué queremos aportar y qué buscamos aportar. Sí, porque al final de cuentas, todos en algún momento vamos a ser prescindibles. Y pasa en todas las industrias, tú me lo dirás seguramente mejor que nadie que cubre fútbol, que cubre cine, pero hay gente que lleva muchísimo tiempo en la industria, que está, parece que y de repente salen por completo, terminan incluso siendo borrados y terminan en algún lugar que, ¿por qué? Porque la vida es así, un día estás arriba, otro día estás abajo. El asunto es qué haces para seguir formando parte de eso. Eh, y es ahí donde creo que está el dilema. No podríamos nosotros decir que está bien o que está mal, pero sí podríamos decir que es la decisión. ¿Cómo quieres, una vez que llegar a ese final de tu carrera, ser recordado? Por muchos, por pocos, ¿cómo quieres verte tú mismo atrás? Y en la película es muy claro. Podrías ser recordado como el principal periodista que daba las noticias o como ese personaje que al final de todas maneras llega a ese mismo lugar. Entonces esa es la duda y por eso, no por hacernos los mártires ni nada, algunos decidimos y tratamos de hacerlo por otras vías y hay otros que por otras y al final de cuentas tiene que ver con eso que buscamos ser y que creo que eh, obviamente si no, no habría película, pero justamente lo que te pone es, si tú tienes ese dilema y eliges esto, esa degradación, esa forma, es en la que terminas. Y ahí incluso podríamos ligarlo un poquito, aunque tiene otra perspectiva, con la película de La Substancia, que es un poco lo mismo. ¿Qué puedes hacer para seguir estando ahí? ¿Qué puede pasar? Eh, o si decides hasta aquí, ese es el problema, ¿no? ¿Hasta dónde? Entonces, eso es creo que lo que deja la película y que invitar a la audiencia que la vea si no la ha visto, si ya la vio, que la vuelva a ver, porque es una película, yo la voy a volver a ver ahora que esté en mi curso, porque es una película que cada vez que la vas viendo, que la detienes o algo, hay una cosa nueva que te hace pensar y yo creo que las mejores películas, obras en general, son aquellas que te hacen pensar cada vez que las ves. Es muy agradecido de que me hayas invitado a verla y a platicarla contigo. No, el agradecido soy yo, Hugo, y bueno, dile a la gente dónde te pueden encontrar, dónde te pueden leer, dónde te pueden escuchar, porque andas en todos Mm, lados ya también tú. Sí, pues ahí andamos también picando por todos lados. Pueden leerme en Revista Presente, que es la revista que dirijo. También en la revista Nexo, donde hablo más bien de política. Y en La Crónica hablo de fútbol. Entonces ahí andamos. En las redes sociales es H. García Marín, @H. García Marín, en donde sea. Y de nuevo, pues muchas gracias. Un gusto estar aquí y hacer comunidad precisamente de esta forma de entender distintas las cosas. Y no hace falta que te haga la promoción, pero lean lo que ha hecho con nosotros el Leonardo, que también lo ha hecho en Revista Presente, la mejor, no es por echarte de flores, pero gran forma en la que diste seguimiento a este mundial. No, gracias a ti, porque tengo que decirlo también al aire y hay que agradecer cuando también la vida nos ofrece esas posibilidades, porque pues yo andaba y ando sin chamba
y algo publiqué, algo dije, algo hice, no sé, que Hugo me dijo, oye, ¿por qué no te animas a escribir para Revista Presente una pues, cobertura del Mundial? Porque en este caso pues yo vivo cerca del Estadio Azteca y yo también dije, pues yo quiero cubrirlo, tenga chamba o no, porque es un evento que periodísticamente me va a nutrir, ¿no? Ahora sí que como dicen, nos permite mantener vigente la máquina. Y pues me ofreciste trabajo, y gracias a que me ofreciste esa chamba durante la Copa del Mundo, hubo pan en la mesa, y entonces eso siempre se va a agradecer. Y pues no me queda más que agradecerte que también hayas aceptado la invitación de ver Network, de venirla a conversar, de entrarle, de anticiparnos a lo que fue el noviembre, que es el mes en que cumple sus 50 años, porque en realidad está muy calientito el tema con todo lo que hemos visto en los medios de comunicación, y que les digo, en el marco de la Copa del Mundo ocurrió en el plano cultural, ocurrió en el plano político, ocurrió en el plano deportivo, ocurrió en el plano cinematográfico. En cualquier fuente vimos auténticas barbaridades y deslices que cuando uno conoce la película dice, esto ya lo vi antes, ¿no? Y efectivamente lo vimos antes. Así que echen un ojo a Network, película dirigida por Sidney Lumet. Ya saben, bienvenidas sean sus quejas, sus sugerencias, sus opiniones y las mentadas de madre, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.